Es un abogado con amplia experiencia en el servicio público, especialista en propiedad industrial e intelectual y reconocido por haber ganado los juicios de las marcas Cancún y Caribe Mexicano. Es la primera vez que participa en política en Quintana Roo, la que califica como una jungla interesante y en la que se mueve como un crítico, lo que para algunos es tomado como una traición. Encabeza la Comisión de Justicia, que en una sola reforma ha modificado cerca de 100 artículos del Código Civil. Hoy, el diputado local Hugo Alday en Luces del Siglo, el podcast con Aide Serrano. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Luces del Siglo, el podcast. Hoy tenemos la presencia del diputado local Hugo Alday. ¿Cómo estás, Hugo? Aide, muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación y feliz de estar aquí. Encantada de tenerte aquí. Pues comencemos con ¿qué has estado haciendo en el Congreso? ¿Avances? ¿Trabajo? Pues de todo, desde incomodar un poquito hasta tener, la verdad, interesantes avances, sobre todo en materia civil. Hoy en día, en la Comisión de Justicia que encabezo, hemos reformado el Código Civil casi en 100 artículos. Esto es un tema pues, que no se había dado antes, ¿no? Teníamos un Código Civil muy rezagado, sobre todo en temas de familia y las nuevas familias, nuevos tipos de familia y temas de género, como parentalidad, cosas de este estilo. La comaternidad, que es un concepto ya muy hecho en la Suprema Corte, pues eran temas que no se tocaban en administraciones anteriores, ahora sí. Entonces modificamos casi 100 artículos del Código Civil. Hoy estamos metidos en un tema bastante complicado en materia penal. Ayer tuvimos una reunión, de hecho, para reformar cerca de 25 artículos del Código Penal, y la de ayer fue feminicidio y quemaconazio, ¿no? Entonces estamos reuniéndonos con la Fiscalía, con el Poder Judicial, con Derechos Humanos, vamos a reunirnos con la Mesa de Seguridad, y creo que hay temas que hay que avanzar mucho y hay que especificar bien por qué. Porque en materia penal, lo platicamos con la Fiscalía ayer, entre más requisitos le ponemos a un delito o queremos hacer un delito distinto del que ya existe, con características distintas, esto nos complica al momento de que llegue la víctima al Ministerio Público y le diga, oye, yo vengo a acusar por A, como es un delito agravado, o que en este momento hay delitos que se vuelven, pues, que adquieren relativa fama, sobre todo con movimientos feministas. Entonces estos delitos, muchos congresos los aprueban de inmediato de la forma en la que vienen y agravando las penas hasta el doble, ¿no? Pero si los requisitos o las características son semejantes al delito B, y lo comentamos ayer, yo como abogado defensor del agresor voy a ir a tumbar el A para quedarme con el B, porque son tan parecidos, diría Silvio Rodríguez, no es lo mismo pero es igual. Al final de cuentas va a ser imposible que el Ministerio Público, con tantas características que tiene un delito para diferenciarlo de otro, no lo va a poder subir al Poder Judicial para que el Poder Judicial determine si sí se cumplen o no todos. Con uno que no esté, ya no es. Entonces, es importante que avancemos este tipo de temas con los que aplican el derecho, que son el Ministerio Público, Poder Judicial, y con el que se pelea con ellos, que es Derechos Humanos, ¿no? Entonces, tenemos la discusión bastante interesante, se hacen buenas las reuniones aquí en Cancún los miércoles, y creo que el avance que vamos a tener en materia penal también va a ser importante porque le vamos a facilitar muchísimo a las personas el acceso a la justicia. Bueno, que ese es el gran pendiente, porque parece que la anterior legislatura dejó muchos pendientes. ¿Son algunos de estos a los que te refieres? Es decir, porque ha avanzado también la ley a nivel federal, pero no necesariamente se homologa todo en Quintana Roo. Entonces, ¿qué otros pendientes similares que tienen que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos humanos, estás trabajando? Claro, bueno, de hecho, eso fue a principios de la legislatura. Nosotros fuimos los primeros en presentar una iniciativa completa, es decir, Código Penal, Código Civil y Constitución, en materia de interrupción legal del embarazo, que también se había pateado la pelota mucho tiempo, ¿no? Esta legislatura, no directamente yo, pero esta legislatura también abordó los temas de movilidad. Yo ahí he pugnado mucho por ese porcentaje que tiene que existir en las concesiones, en los concesionarios, para que por lo menos el 10% del transporte que estén vigentes tengan rampas para personas con discapacidades. Es importante, eso lo hicimos en el municipio, nos falta en el estado, ¿no? También estamos empujando temas de mototaxis con personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque así inició.
y se está desplazando con sindicatos, ¿no? Entonces tenemos personas que tienen, que forman parte de un grupo vulnerable y que no están siendo atendidas o medidas de la misma forma que los demás, y por ello pues está afectando la justicia. Hay discriminación en ciertos momentos, ¿no? Entonces eso estamos trabajando. Juicios políticos nos dejaron, si no me equivoco, 18, hemos resuelto 11 hasta este momento. ¿Por qué hemos resuelto 11 y por qué, digamos, tan rápido 11? Hace poco en un congreso, en el foro Tulum de anticorrupción, tuve la fortuna de ser invitado a dar una ponencia, y en la ponencia que yo expresé en ese momento, la dirigí directamente al juicio político. ¿Por qué no es operante el juicio político en Quintana Roo? Bueno, porque tenemos una ley secundaria, que es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establecía el cómo, pero el qué te lo da la Constitución. Cuando reformas la Constitución y la propia Constitución te da un plazo, pues el cómo queda totalmente fuera de lugar. ¿Por qué? Porque ya no empata. Y si tenemos una ley secundaria que no puede reglamentar a la primaria, que es la Constitución, en jerarquía constitucional, pues la secundaria ya no funciona. Se queda solo la Constitución. Y en ese sentido, el tema de la prescripción, por llamarlo de alguna manera, que se termine el espacio-tiempo para que se pueda sancionar a un sujeto de un año. Y los que estaban ahí, bueno, ¿qué te puedo decir? Tenemos hasta de 2013 algunos juicios políticos, ¿no? Tenemos juicios políticos en materia laboral, juicios políticos en materia de derechos humanos, juicios políticos en materia de derecho civil por custodias, ¿no? Entonces, no es materia constitucional. Pero los juicios, o por lo menos esas, no sé cómo se llaman, iniciativas o demandas de juicios políticos, eran más bien como un intento de dañar la imagen de alguna persona, porque se sabía que cuando estuvieran en manos de las y los diputados no prosperarían. Tú mismo estás dándonos el ejemplo de que tenían un montón de pendientes, de que ya caducaron o prescribieron y ya no se podía hacer nada. Es más, yo creo que ya nadie se acuerda. Pero en el momento sirvieron para algunos fines, ¿es así? Sí, sin embargo, y fíjate que hay uno semejante. De hecho, yo lo fundamento también en ese sentido. En alguna administración aquí, en la de Roberto Borges, cuando golpeaban precisamente Luces del Siglo, yo tuve la oportunidad de registrar y de proteger las marcas de Luces del Siglo y de otros medios a los que clonaban y golpeaban. En ese sexenio, en esas legislaturas, establecen el delito de usurpación de identidad. ¿Con qué finalidad? Que no se puede aplicar. Tú leías el artículo en el entorno digital y pues era prácticamente inentendible. Te ibas al artículo como tal, ¿qué es la usurpación de identidad? En ese momento ya presentamos la iniciativa para modificarlo. Y te decía, entre otras cosas, llegar a cabo una acción. Una acción no se llega a cabo, se lleva a cabo. En ese sentido, como es literal y es textual la aplicación del derecho penal, pues el juez judicial no camina, ¿no? Y así es. Entonces, disfrazaron una buena acción para evitar que le clonaran las revistas a Luces del Siglo con un artículo imposible. Entonces, era algo semejante a lo que teníamos con la reforma constitucional. Quiero pensar que no. Quiero pensar que se les pasó modificar la ley reglamentaria. Pero bueno, ya estamos ahorita tratando de enderezarla. Pues están enderezando temas bien importantes y quiero regresar a la despenalización del aborto, porque decías que también hay otras reformas, otros pendientes que las anteriores legislaturas iban como pateando la pelota. Platícanos de ellas que hoy sí están sucediendo con, entiendo, la 4T. Sí, bueno, en este sentido la movilidad. La ley de movilidad incluso tuvo un término en la anterior legislatura que no se llevó a cabo. En ese sentido se tuvo que trabajar a marchas forzadas para tener hoy en día esta ley de movilidad que reconoce finalmente, después de no sé cuántos años, reconoce el mototaxi como un servicio, reconoce el transporte eléctrico, porque también hay renta de monopatines, renta de muchos artefactos en ese sentido, de carritos de golf que hay en algunas de las islas. Entonces tienes una generalidad de servicios, bueno, el transporte a través de plataformas digitales, tienes un mundo de opciones y de oportunidades y no se daba el paso por política, ¿no? O sea, por temas de mala política, no de política, porque la política es un aspecto positivo, sin embargo, aquí entra el aspecto negativo, ¿no? De intereses, ¿no? Cuando yo era más joven, y litigaba, bueno, era pasante el despacho de papá en Querétaro. En alguna ocasión con un
magistrado administrativo electoral, contencioso electoral. Y el Tribunal Contencioso Electoral en ese momento me dijo a mí el magistrado, no sé cómo me dijo, ¿no? Joven, pasante o lo que sea. Cuando la política entra por la puerta, las razones y el derecho brincan por la ventana. Y lamentablemente así sucedía, o sigue sucediendo todavía en muchos aspectos, ¿no? Y es lo que tenemos que evitar. Como por ejemplo el abuso y constante violencia de los taxistas en Cancún, en Playa del Carmen sobre todo. Tenemos ejemplos prácticamente todos los días, que no todos se graban, pero los que llegan a grabarse y se llegan a colgar en las redes sociales muestran que ni las leyes y al parecer tampoco la autoridad son capaces de forma política establecer un diálogo para que respeten a las personas. ¿Qué opinas de esto? Ese es un tema gravísimo y la verdad es que no solamente hablamos de un sindicato de transporte público concesionado que creció desmedidamente con algunos partidos políticos de los cuales salieron incluso candidatos hacia todos los niveles, ¿no? Que tuvieron representación histórica, manejo electoral, movimiento electoral y demás. Este sindicato también tiene transporte privado, también tiene transporte colectivo, también tiene talleres, también tiene refaccionarias, también tiene, es un sindicato que dejó de ser un mero sindicato de transporte para convertirse en un verdadero complejo inmobiliario, en una holding. Entonces, por eso tienen tanta fuerza, por eso era muy difícil ponerles un alto y sin embargo creo que los esfuerzos que se han realizado hasta este momento van bien. Yo esperaría tal vez mucho más fuerza por parte de la Fiscalía en este momento, ya que tenemos una nueva administración en la Fiscalía. En los intentos que se hicieron en la anterior nunca se llegó absolutamente a nada. Hoy sí se abrieron carpetas de investigación, entiendo que se busca judicializar el expediente, pero de la misma manera que se agilice el trámite ante el IMOVECRO para que se retiren concesiones. Solo así, en un pastel en el que todos pueden participar, no puede haber un monopolio de esa manera. ¿Y será cierto que también hay políticos involucrados en lo que sería un poder fáctico, el de los jóvenes? Sí. Por eso también dicen que nada históricamente han estado ahí, ¿no? Y ya que hablas de la fiscalía, ¿sí es cierto que te fuiste de vacaciones cuando eligieron al nuevo fiscal? No, fíjate que tuve un tema ahí grave, familiar, y tuve que salir a Querétaro. Un tema, pues, sí, complicado. Pero finalmente estuvimos apoyando desde el principio, incluso tanto Guillermo Brahms como yo estuvimos apoyando a la administración de la Secretaría de Gobierno, también para platicar con las barras y colegios de abogados, ¿no? Durante todo ese proceso. Sin embargo, pues sí, yo lo avisé, comenté también con nuestros compañeros, comenté con algunos, no con todos, comenté también con la secretaria y sí me tuve que retirar por ciertos temas personales. Tú eres presidente de la Comisión de Justicia en esta legislatura y has estado muy, muy cercano y muy pendiente pues a todos los temas y diríamos, deficiencias de la Procuración de Justicia. ¿Cuáles consideras que son los principales retos a los que se enfrenta este nuevo fiscal? Híjole, creo que, como se dice convencionalmente o vulgarmente, le tocó bailar con la más fea. La verdad es que esta dependencia no es de la última administración. Esta dependencia lleva años, ¿no? Recordemos la salida, por ejemplo, de Miguel Ángel Pech, fue en un tema también incluso violento, ¿no? Y si nos vamos para atrás, creo que todos. Si leemos también algunos libros, hay uno muy ilustrativo como el del Traidor, y en el Traidor te explican hasta cómo se hacían los movimientos por Cancún, ¿no? A dónde llegaban, a qué bodegas, de qué bodegas casi salía el paquete para trasladarlo, y cómo llegaban lanchas rápidas a Quintana Roo, Isla Mujeres, etc. O sea, hay temas históricos de Quintana Roo que nos hacen un espacio geográfico muy complicado para la Procuración de Justicia, ¿no? Y más con la movilidad que tenemos y rotación que tenemos de algunos de nuestros compañeros, tanto del país como del extranjero, que vienen a vivir a este paraíso, porque es un paraíso en realidad. No siempre se le da el seguimiento a las denuncias también, ¿no? Entonces sí podemos tener un rezago impresionante de denuncias o de carpetas de investigación abiertas, sí, pero la persona ya se fue.
¿Quién sigue el proceso, no? O fue tal vez con un tema de turismo. ¿Quién sigue ese proceso? Entonces sí tenemos números que son muy negativos, pero también es importante mencionar que tenemos una fiscalía que ha estado impactada y que muchos medios han documentado, libros lo han documentado, impactada por grupos delincuenciales de hace muchos años. Bueno, pero también se habla de falta de personal, de falta de equipamiento, de que les hace falta presupuesto en las fiscalías de todo el estado, que es algo que también depende del poder legislativo, aprobar más dinero para esto. Exacto, nosotros en su momento, cuando fue el presupuesto, le aprobamos exactamente la misma cantidad del año inmediato anterior. ¿Por qué? Por la falta de resultados. Nosotros revisamos los resultados y teníamos un cerca, si no me equivoco, 1.6% de carpetas efectivamente que habían llegado a sentencia. ¿Y cómo es posible que tengas 1.6? Y nos decían, bueno, es que tenemos otros medios alternativos de solución que sí existen, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué aquí podemos tener el 98.4% y en la generalidad de los estados es menos de la mitad? O sea, ¿cómo le hacemos, no? Para que sea esa efectividad y todo se solucionen por abajo, por fuera, y no lleguen al juzgado o no lleguen a la sentencia definitiva, ¿no? Entonces, en ese sentido no comprendíamos el por qué y en realidad no lo creíamos, ¿no? Entonces, la decisión se mantiene con el mismo presupuesto que estuvo el año pasado porque no ha habido resultados realmente, ¿no? Sí venían con algunas, incluso reconocimientos en materia de trata por USAID y otras instituciones de otros países, pero venía precisamente de publicarse una encuesta de percepción de seguridad y de acceso a la justicia y estábamos mal. La propia gobernadora lo dijo 3 días antes de que el exfiscal estuviera presente en el Congreso, ¿no? 70% se aprueba. Sí, la verdad es que la situación se ha ido complicando, es más grave. Y conectando este tema que te interesa a ti, Hugo, de la tenencia de la tierra, correcto, también la fiscalía se utilizaba para despojar a personas de sus propiedades. Sí. ¿Cómo puede resolverse esta situación o por qué estás interesado tú también en este tema desde el Congreso de la tenencia de la tierra? Mira, yo estoy interesado. La verdad es que mis temas estaban en otro lado. Cuando me invita Mara a trabajar con ella el municipio, me dice, oye, hablé con el gobernador y te vamos a encargar que veas cómo vemos los asuntos de invasiones en Benito Juárez, ¿no? Y empecé a coordinar distintos temas, junto con Armando Lara de Nigris, junto con otras personas, empezamos a coordinar algunos grupos con Contraloría, Desarrollo Urbano, Contraloría, iba la Fiscalía, teníamos Seguridad Pública, Comercio en la Vía Pública, etc. Un grupo interesante también, Catastro. Y nos dimos a la tarea de hacer el mapeo. Después empezamos a reunirnos con Juan Ignacio Atié, con Celina Izquierdo, con varios grupos que tienen información robusta sobre este tema, sobre cómo se contamina el agua. Hay un estudio de La Salle, desde Bonfil, desde las salidas de agua que están en Bonfil hacia las lagunas, cómo llega al mar, y cómo no solamente el desecho humano, los químicos que se vierten en las zonas irregulares que están pegadas, pues están matando el arrecife, ¿no? 50% del arrecife mesoamericano en ese entonces estaba dañado. Y si no tenemos el arrecife mesoamericano, pues se nos acaba el destino, ¿no? Entonces nos empezamos a meter y la tierra nos llevaba al agua. Entonces Armando Lara se metió al agua con un tema de presupuestos que teníamos ahí, de saneamiento, derecho al saneamiento, y yo me metí más también a temas de tierra. Y lo que logramos fue primero hacer un mapeo con el INSUS, con SEDETUS, con SEDATU, con todos los involucrados, con Procuraduría Agraria. Hicimos un mapeo interesante y ahí encontramos todos los tipos que pueden existir de asentamiento no regular, ¿no? A partir de ahí buscar de qué manera se pueden solucionar unos, cómo podemos arreglarlos que tengan tales características, que sean de tal año anterior a la reforma de 2017 del Código Penal, porque entonces ya no podemos. O sea, fue un estudio bastante interesante. Y ahí logramos incluso regularizar, hacer un acuerdo entre vecinos, entre posesionarios y propietario, don Tomás Oñón de la Fidel Velázquez en la Supermanzana 93, ¿no? Se hizo un acuerdo, ya se escrituró, se está avanzando en ese tema, entonces poco a poco empezamos a avanzar.
pero nos seguía quedando pendiente la manera en la que se pudieran conseguir acuerdos para que los tesoreros tengan la posibilidad de no cobrar la totalidad de predial a los macrolotes que ya están impactados y que el registro público de la propiedad no cobra la subdivisión, porque si se cobra la subdivisión y el predial de terrenos ocupados desde el año del caldo, pues simplemente nunca se van a regularizar, ¿no? Y esto además le va a generar ingresos a los municipios y al Estado. ¿Por qué? Regularizando las fracciones, ya empiezan a pagar predial, empiezan a pagar sus servicios, empiezan a pagar ciertas cosas que hasta hoy no se pagan, pero existen, ¿no? Ese es un tema gravísimo y a partir de ahí empezamos a trabajar mucho con el INSUS para empezar a meter, eran creo que 13 colonias las que empezamos a trabajar con el INSUS y a partir de ahí pues esa fue la entrada. Ahora con el Congreso, bueno, hemos tenido reuniones con Cristina Torres porque hay un acuerdo muy, muy sólido que está generando en el Estado. Ayer vi precisamente a Cristina con Armando Lara para ver de qué manera sumamos. Y desde la Comisión de Justicia, pues sí, hemos apoyado distintos grupos. ¿Por qué? Porque de pronto te llegan y dicen, oye, pues yo tengo la posesión de un inmueble o de unos terrenos nacionales, ya la solicité a la Federación, ya me contestó que sí, me dio mi avalúo, que yo pagué tanto dinero, 11,000 pesos, creo que le estaban dando a un grupo grande en Chetumal, pero ya llegó un tercero, un pastor, a querernos vender ese mismo terreno y nos están sacando con violencia, ¿no? Pues claro, otra vez nos metimos para coadyuvar en su seguimiento con Fiscalía, por ejemplo, ¿no? Porque pues que era un despojo. Yo ya tengo un derecho autorizado por parte de la Federación de la tierra de la Federación, ¿no? O sea, en ese sentido hemos estado constantemente metidos en temas de tierra. En la invasión de la 247, pues también en su momento con la hoy gobernadora, pues nos dijo, ayúdenos a ver de qué manera podemos destrabar. Lamentablemente la Fiscalía no continuó y creció esto de manera desmedida, ¿no? Temas en Bonfil también, lamentablemente la Fiscalía no siguió y pues nosotros no tenemos dientes. Clausuramos 14,800 predios en ese momento que no tenían drenajes, el Estado los liberó, pero nosotros a través de Desarrollo Urbano con Armando Lara se mantuvo la clausura para evitar que se siguiera afectando. Y como dices, las afectaciones son ambientales, sí, al agua, al arrecife, que según datos de los propios científicos y ambientalistas, el deterioro al arrecife continúa. Terrible, sí. Bueno, hablemos ahora de la profesionalización del sector público. Bueno, tienes 2 maestrías, estás cursando ahora mismo un doctorado. Es claro que tú crees en la educación continua, sí, en la profesionalización. ¿Y en qué estás pensando cuando propones este tema de la profesionalización del sector público, que estudien? Porque hay personas en el sector público que no han concluido a veces la primaria, sí, la secundaria, y algunos programas han avanzado para esto. Platícanos un poco más. Sí, mira, yo siempre he sido un crítico y lo he sido históricamente, yo por eso creo que fui de los mejores amigos de Borges. Pero creo que es importante siempre profesionalizar. ¿En qué sentido? Si yo me voy a hacer cargo de decidir en qué se va a resolver el patrimonio, la libertad, o la familia de una persona, por lo menos tengo que saber, ya sea derecho penal, derecho civil o derecho familiar, ¿no? Pero si solamente voy a llegar porque soy amigo de ese tema, a mí siempre se me ha hecho muy complicado porque dicen es que, un ejemplo muy sencillo actual, todos los diputados federales que conozco hasta el día de hoy se quejan del Poder Judicial, ¿no? Y yo, a ver, maestro, el Poder Judicial Federal no es el culpable de que tú no hayas seguido los procesos que establece la Constitución. Si la Constitución te dice tienes que hacer ABC, tú tienes que hacer ABC, porque es el procedimiento. Si la Constitución te dice y no lo haces, y llega a la Corte y te dice, lo siento, maestro, va para atrás, la Corte tiene razón. Pero no es un sueño guajiro cuando hoy vemos a partidos políticos proponiendo a jóvenes de 18, 19, 20 años qué profesionalización van a tener, qué conocimientos en las diversas leyes, en los diversos campos van a tener, si están llegando, porque se supone que ahora la juventud tiene espacios para dirigir, para legislar, para gobernar. Ese tema, digo, qué bueno que lo comentas. Yo lo he criticado mucho, no soy famoso por ese tema, pero creo que
un joven de 18 años, vivimos en un país en el que la educación promedio es de 9.7 años. Estamos hablando que acabaste la secundaria, si bien te fue, y no reprobaste ningún año. Entonces nuestra media está ahí, secundaria. Si estamos hablando de una persona de 18 años que va a llegar a ser diputado federal, híjole, va a llegar a ser diputado federal una persona que por lo general a los 18 años todavía vive con su mamá o con su familia, que sigue en la escuela, que no se pagan ni sus tenis. En la mayoría de los casos, no estoy generalizando, en la mayoría de los casos siguen viviendo en su casa o con sus familias, no tienen un empleo fijo, no son autosustentables, no saben cuánto cuesta o cuánto ha subido la gasolina, etcétera, ¿no? La canasta básica, cómo está subiendo los precios con la guerra en Europa, que si sigue afectando el Brexit en Inglaterra y nos va a afectar a nosotros a la larga, vaya. Obviamente no está metido ahí. Ni idea. Ni idea de eso, ¿no? Y el tema grave es cómo va a decidir el presupuesto que se va a ejercer para todos. Desde mi punto de vista y pensando maquiavélicamente como si viviéramos todavía en el pasado, quienes están asegurando un empleo son los actuales. Yo te asesoro, tú súbete, yo te digo cómo, ¿no? Pero al final de cuentas firmas tú, no yo. Entonces, creo que es un tema grave, creo que es un tema en el que hay dos valores o dos principios que están en pugna. Uno, sí, los jóvenes tienen el derecho de participar en política y de participar en la construcción de su país. Dos, no tenemos la mayoría de jóvenes con la capacidad de llegar. Es como decir, que también me he manifestado en contra de ese tema, que elijamos a los ministros de la Corte. Por amor de Dios, ¿de dónde vamos a sacar personas que tengan todo ese bagaje cultural, todo ese conocimiento jurídico, que conozcan al dedillo los tratados internacionales, que tengan los criterios jurisprudenciales desde 1917 a la fecha? ¿De dónde? Sí, es una alta especialización. Muy alta. Hablemos ahora de las corcholatas. Es público que apoyas a Marcelo Ebrard. ¿No consideras que ya es tiempo de las mujeres? Mira, yo considero que es tiempo de todos. Realmente, desde mi punto de vista, el cerrarnos a tiempo de hombres o tiempo de mujeres es discriminatorio por uno para otro, ¿no? Es tiempo de hacer las cosas mejor por México. Desde mi punto de vista, y lo he platicado muchas veces, creo que cuando yo llego a la Ciudad de México, llegué con un primo mío, con Santiago, alguien que nos abrió la puerta desde los inicios y que nos recibió y que nos atendió y que nos coachó, fue Marcelo Ebrard. Estoy hablando de 1996. Y en ese sentido, la verdad fue una persona que fue, quizá no mucho, pero como una guía en su momento de entrada, ¿no? Oigan, aquí estamos, los recibimos, mira, pueden hacer esto y esto y esto, qué bueno que están aquí, ustedes vienen de la Facultad de Derecho de Querétaro, podemos hacer tal, y los apoyamos en su fundación, punto. Y a partir de ahí creo que también se convierte en un tema de lealtad, ¿no? Yo tengo un tema de lealtad muy importante, por ejemplo, con una mujer, con Mara Lezama, porque Mara Lezama fue la que me convenció para entrar a la administración pública. Yo la verdad es que estaba en el despacho demandando a todo el mundo. De hecho, en su momento hasta embargué al municipio por derechos de autor, pero me convence de entrar y la verdad es que es algo que he disfrutado mucho. Me ha gustado mucho ser parte de algo, de la construcción, por ejemplo, del gobierno digital. Pues vaya, es algo que a mí me dio mucha satisfacción porque logramos avanzar en un tema que combate la corrupción también y que le facilita a la gente el no hacer filas de 3 horas y menos en pandemia, ¿no? Participar en las zonas irregulares, vaya, pues por lo menos a las personas que a mí me tocó entregar de cero una escritura de su casa, que ya por lo menos son sujetos de crédito en este país, es maravilloso. Le cambias la vida a una familia, ¿no? Y en ese momento también, hoy por hoy, a una persona que yo conozco y a quien yo creo que también tengo lealtad, es a Marcelo Ebrard. ¿Eso no te convierte en indisciplinado, en que no estás siguiendo a lo mejor algunas instrucciones no explícitas, te hace formar parte de otro grupo de la 4T? Pues mira, nos han dicho de todo, ¿no? Hay quienes entienden que la política solamente tiene un sentido. Yo siempre he creído que la política es un espacio donde tienes la oportunidad de construir y la construcción solo se logra con alianzas.
Si creemos que solamente las alianzas tienen que ser en grupúsculos cerrados y los demás no juegan, pues entonces, pues nada más tienen que leer la historia de qué le pasó a los que se fueron, ¿no? ¿Qué le pasó, por ejemplo, a un partido tan importante como era el PRD? El PRD era, para mí, uno de los mejores partidos que existían. Sin embargo, empezó a cerrarse en grupúsculos y se murió, ¿no? Creo que el optar por... Tenemos una línea y nosotros somos, y el que no esté es traidor. Si no estás conmigo, estás contra mí. En política es un tema peligroso. Es un tema muy peligroso y que le ha afectado a todos, ¿no? Yo estoy convencido de que aquí habemos varios que apoyamos a distintos. Hay algunos que apoyan a Dan Augusto. Hay algunas personas también que apoyan a Marcelo Ebrard. Hay personas que están con Claudia. Hay personas que están con quien sea, ¿no? Hay personas que están con Velasco, entonces, pero todos son 4T, ¿no? ¿Y esto está ocurriendo al interior de la 4T? ¿Es esto, la 4T, es otra cosa morena? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué está ocurriendo ahí? Si hay algunas personas que piensan que si no estás conmigo, estás contra mí. Muchos. Hoy por hoy hemos tenido ya muchas pláticas al respecto con unos compañeros. Sí, hay muchas personas en las que, por lo general, si no estás en donde yo estoy, si no pisas donde yo piso, si no sigues la línea que yo digo, incluso en materia jurídica, estás contra mí, ¿no? Yo en alguna ocasión también platicando sobre un asunto en específico, de un juicio político y de un juicio de amparo, les decía, no, a ver, es que la ley dice esto. Sí, pero es que debiste decir esto. Pues yo no. Perdóname, maestro, pero yo sí estudié esta carrera y aquí dice que si es A, es A. Y yo no me voy a quemar diciendo que es B porque tú quieres que diga que es B, ¿no? Es A. Entonces, esos temas muchas veces siempre han sido controversiales. Creo que también es parte de mí. Yo siempre he sido en ese sentido una persona que dice lo que piensa y que hace lo que piensa. Y sobre todo si es ya públicamente y en materia de lo que yo estudié, ¿no? Y sé en qué cara voy a llegar al doctorado a decir esta barbaridad, ¿no? Me van a bullear de aquí hasta que se acabe el curso. Entonces, pues no. Entonces, sí hay personas que a veces creen que si no caminas exactamente en los mismos pasos que la manada y te quieres ir por el lateral también hacia el mismo fin, pero caminando quizá que te dé el aire, entonces estás traicionando. Y no. Eso puede tener consecuencias en tu futuro. ¿No temes por alguna revancha o alguna, no sé, alguna consecuencia que no tengas considerada? Pues mira, la verdad es que las revanchas que tuve con los anteriores estuvieron bastante interesantes, pero yo no creo, la verdad es que también lo he platicado mucho. Yo recibí una oportunidad en el municipio en su momento por quien soy nuestra gobernadora, recibí la oportunidad de participar en una elección suplente con Alberto Batún, y recibí la oportunidad de participar en esta elección también por una coalición. A mí me postuló el Partido del Trabajo y creo que a partir de ahí estamos sacando resultados en lo que a nosotros nos compete, ¿no? ¿Qué le compete a un diputado? Bueno, actualizar el marco jurídico, no andar todos los días en todos lados, sino te compete estar trabajando por actualizar el marco jurídico para que las personas tengan mayores posibilidades de acceder a la justicia, ¿no? Y creo que eso lo estamos haciendo a marchas forzadas, pero lo estamos haciendo correctamente. Y buscar gestiones para las personas, principalmente de tu distrito, pero bueno, todo el estado. Y estamos gestionando apoyos en distintos niveles, ¿no? En ese sentido, para lo que a mí en su momento me dijeron, oye, me gustaría que sí fueras, o que sí te impulsamos para que tú participes, que no fue fácil, ¿eh? Tuve... muchos de los mismos que hoy me consideran traidor, me consideraban traidor desde antes. Entonces, creo que son los mismos que se pusieron en su momento, los que siguen todavía. Pero llegamos y estamos aquí en este momento. Esto se acabará en un año y ya veremos, ¿no? O sea, realmente, yo como lo he comentado muchas veces, pues yo ya era igualdad antes de subirme al municipio, ya me peleaba con todo el mundo antes de subirme al municipio y yo ya embargaba al municipio antes de entrar al municipio, ¿no? Entonces, creo que hoy estamos convencidos de que estamos en donde tenemos que estar. ¿Por qué? Porque se están construyendo muchas cosas, porque se está avanzando en materia social, la verdad, poco a poco, pero se está avanzando, porque estamos tratando de combatir un flagelo durísimo que tenemos en Quintana Roo, como es la inseguridad y como es el acceso a la justicia.
porque estamos actualizando un código penal que simplemente no servía, ¿no? Bueno, pero no solamente es cuestión del Código Penal, sino también de una terrible corrupción que está en nuestra historia. No quiero decir que en el ADN, porque suena muy fatalista, pero la verdad es que la corrupción forma parte de la historia y del ser, de la cultura de las y los mexicanos. Entonces, bueno, ¿te ves en algún lugar en el 2024, en este escenario de que se van a disputar varias elecciones? ¿Estás pensando en algo para el 2024? Mira, la verdad es un tema que yo lo he comentado muchas veces. Uno puede soñar, no empobrece, pero al final de cuentas las decisiones se toman en una mesa con representantes de varios partidos, se agarran del chongo varios días, hacen sus apuestas, ponen sus canicas y se va a terminar, ¿no? Tal vez nosotros pudiéramos decir, a mí me gustaría ir aquí o allá, y al final de cuentas, ¿a dónde te vas al despacho, ¿no? ¿Qué te gustaría? Mira, a mí obviamente me gusta y me ha gustado mucho el tema legislativo, más que el administrativo, mucho más. Creo que estoy como en mi lodo. El administrativo es muy interesante, me gustó mucho estar aquí, me gustó mucho cuando estuve en Gobernación en México, o en Lotería Nacional o en Jurídicas de la UNAM, pero creo que participar de la construcción de la ley, yo que he estudiado la ley muchos años, es algo que realmente sí me gusta, me ha gustado. A veces muchos corajes, pero me ha gustado. O sea, ¿te ves en una diputación federal, por ejemplo? Pues puede ser incluso la misma, ¿eh? O sea, la construcción del derecho es lo que me ha gustado. Ahora, nos queda este tema pendiente acerca de la corrupción, el combate a la corrupción. Tú también has estado interesado en este tema, Hugo. ¿Cómo crees que se pueda terminar? Mira, leyendo ahí algunos autores, hace poco leía a Raúl Contreras, el hijo de Máximo Carvajal Contreras, que ahorita es director de la Facultad de Derecho de la UNAM, y te establece los resultados actuales en materia de corrupción en México en cuanto a lo que derecho compete. Y es, vaya, gravísimo, ¿no? Platiqué muchas veces con Santiago Nieto en la UIF de cómo vimos los avances en el control, y se empezó a disminuir en los primeros años de la Cuarta Transformación y después volvimos a subir, ¿eh? Entonces, creo que es un tema en el que es muy claro. Hay un Eliseo que escribió un libro de corrupción, problemas de todos, solución de nadie, algo así se llama, en donde te dice, la única manera de acabar con la corrupción es aplicando la ley. Pero no la aplica. ¿No? Vivimos en un clima de impunidad, ¿no? Ese es el tema que tenemos que acabar, el tema de la impunidad. Cuando tú llegas con una persona que dice, oye, tengo un tema de una violación, un despojo, daños, etcétera, llegas al Ministerio Público, empiezas a avanzar con el Ministerio Público y finalmente se empiezan a trabar N cantidad de peritajes, de copias, de acciones, etcétera. Te pasa más de un año la persona desesperada, llegas al Poder Judicial y no camina porque faltaron elementos en el proceso de investigación. Pues obviamente a las personas les genera una sensación de injusticia y de impunidad, ¿no? Están protegiendo a porque seguro es hijo de alguien. Y no. Yo creo, y eso es lo que yo he visto, hay un exceso de carpetas por Ministerio Público. Si se ha hecho una concha tal vez en el servicio público, ¿no? No sé si recuerdas a Pompín Iglesias, hace muchos años que salía y tenía su sándwich en el cajón y lo volvían a guardar. Hay que deshacernos de esta imagen. La imagen del burócrata, cuando debiera ser una imagen empoderada, el término burócrata está totalmente vilipendiado, ¿no? Cuando no es así, tendría que ser distinto. Es el que me va a resolver, el que me va a ayudar a llegar a alguna parte. Y esta imagen la tenemos que cambiar poco a poco. Hoy en día los políticos nadie cree. Nadie cree, ¿eh? Nosotros que hemos estado repartiendo unas sierras a la semana con algunas personas en el distrito, llegas y dices, ok, pues a la lista, ¿no? No me alcanza, pero va para la lista. Y no te creen que se les vas a llevar. Yo cuando llegas, bueno, ¿seguía usted? Ay, pues no creía que iba a regresar, pero realmente ya nadie cree,
¿Por qué? Porque nos vamos a las promesas, y Joaquín Sabina tiene una canción preciosa de las promesas de los políticos, y cabe perfectamente en este país, ¿no? Y es súper actual además. Terriblemente sigue, ¿no? Es como la corrupción, lamentablemente sigue. Tenemos una ley o un sistema nacional anticorrupción que cumplió 20 años recientemente, la festejamos, todos aplaudimos, y seguimos igual. ¿Y cuántos tenemos en la cárcel? No hay. Así es, y también están los jueces y las juzgadoras, las personas juzgadoras. Yo creo que también ahí hay un gran pendiente, porque la procuración de justicia y luego la justicia, sentencias que no llegan, personas que están allí años y años, o también jueces acusados de corrupción. Eso también es muy grave, y yo creo que eso es como un sector que no se mira mucho, como si se le tuviera miedo, como el Poder Judicial intocable, y yo creo que también hay que empezar a mirar ahí. Yo creo que ahí lo que tiene que permear es por eso la profesionalización. El servicio judicial de carrera tiene que ser fundamental. Si no, de aquí en adelante, si no pasaste por actuario, secretario de acuerdos, juez de primera, etcétera, pues entonces no sabes cómo funciona, ¿no? Y lo que sí en los órganos administrativos de corrupción, hay una crítica que hacen todos los autores en general que hemos leído, ¿no? Hay un libro nuevo que es de varios autores, en donde escribe incluso el ex titular del INE, Lorenzo Córdoba, escribe también el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, escribe una gran cantidad de personajes, magistrados electorales, consejeros electorales, Jaime Cárdenas Gracia, que estaba en el Instituto para Devolver al Pueblo Robado y se salió porque acusó de corrupción al instituto, ¿no? Y todos ellos hablan del fenómeno de la corrupción, de por qué sigue, ¿no? Y lo que te dicen en principio es que, bueno, tenemos un sistema nacional anticorrupción que es novedoso, pero que te crea muchos subsistemas y te crea muchos entes alrededor. Y obviamente, ¿quieres que algo se resuelva? Pues encárgaselo a una persona, ¿no? ¿Quieres que algo se empantane? Haz unas comisiones. Y esa es la deducción que sacan. Generaron tantos órganos administrativos que no se llega a ningún lado, al final de cuentas. Y los titulares, lo que mencionan ahí, fueron seleccionados entre los partidos que manejaban en su momento el Congreso con el Pacto por México. Entonces, pues no funciona. Estamos llegando al final de esta conversación, Hugo Aldaya. ¿Hay algo más que quieras agregar? Pues nada más agradecerte y bueno, pues vamos a estar aquí todavía un añito más en el Congreso. Esperemos sacar todas las reformas, el rezago pendiente que quedó en la Comisión de Justicia para dejarla limpia cuando terminemos. Pues esperemos que así sea y que regreses también aquí a Luces del Siglo, el podcast. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos hasta la próxima.